Hoy contamos con la presencia de un emprendedor, un hombre de negocios, innovador, visionario y sobre todo un guatemalteco con un corazón enorme que ayuda a los más necesitados. Bienvenido, Philip Wilson. Muchas gracias, Melanie. Un honor estar acá. No, el honor es nuestro de tenerlo y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando yo digo que es un hombre con un corazón que late muy fuerte por ayudar a los demás, es porque usted creó una empresa social muy grande en Guatemala como lo es Ecofiltro. ¿Qué es Ecofiltro? Cuéntenos, ¿qué es un poquito la historia de Ecofiltro? Bueno, la historia de Ecofiltro es una empresa que nace de una fundación que inició mi mamá en los 80s. Y mi mamá tenía un deseo de que no hubiera una familia sin acceso a agua potable. Luego entró mi hermana que estudió nutrición y confirmó que la visión de mi mamá era la correcta, ¿verdad? Porque no puedes tener un país con buena nutrición si no tiene acceso a agua potable. Pero era una fundación que dependía de donaciones y en los 80s y los 90s había más de 1 millón de familias sin acceso a agua potable. Increíble eso, ¿verdad? Sí, es muy triste. También Guatemala es un país, es muy complicado por todas las montañas, los barrancos, armar una red para llevar agua potable a toda la población, reconozco eso. Pero también no se ha hecho esas inversiones en la infraestructura que se necesita. Pero mi mamá tenía el corazón muy grande, el deseo de llevar agua potable a muchas familias, pero el limitante era donaciones. Entonces cuando yo cumplo 40 años y estoy buscando una manera de impactar a mi país, llego a la fundación y miro que deberíamos de ver qué otra manera de escalar ese deseo de mi mamá de llevar agua potable a estas personas. Y me di cuenta que si nosotros cambiamos de una estrategia 100% de beneficencia, de donar ecofiltros y de no tener muchos recursos y solo llegar a 2,000 familias al año, si hay una estrategia más comercial, creo que vamos a llegar a más personas. Entonces siempre el enfoque era social, pero ellos tenían la gran ventaja que habían conocido a un gran guatemalteco que se llama el licenciado Fernando Mazariegos, un guatemalteco extraordinario, bioquímico, que había inventado una tecnología para purificar agua que tiene una alta aceptación cultural. Sí. Entonces tenían la tecnología correcta, pero tenían el modelo que no iba a escalar. Así que yo vi ese ecofiltro que parece una maceta y así como se puede meter en una cubeta de plástico, que es lo que utilizamos en la distribución en el área rural. Así empezó, ¿verdad? Así empezó la fundación. Y dije, ¿qué pasa si lo ponemos en recipientes de vidrio, de peltre, de cerámica, de barro? Hacemos una propuesta de valor a esas familias urbanas que en lugar de gastar dinero en agua embotellada, le damos una solución donde ahorran dinero y nos ayudan a tener recursos para llegar a área rural con un nivel de precios tan bajo que cualquier familia lo puede pagar. Así que Ecofiltro, de fundación a una empresa, yo diría una empresa de impacto, logra de donar 2,000 familias al año como fundación. Qué buenísimo. Este año vamos a llegar a más de 250,000 familias y el 60% de ese total va a área rural y el 40% es lo que se vende en todos los centros comerciales. Increíble, porque ¿cuántas familias no tenemos ya en nuestros hogares el famoso ecofiltro y que ahora viene con tantos estilos y pintados de diferentes maneras que se adapta a los gustos y a las necesidades de cada persona, ¿verdad? Sí. Pues felicitaciones, Philip, de verdad que lo felicito por esta empresa que ha triunfado tanto y sobre todo que ayuda a tantos guatemaltecos. Pero cuando dice empresa social, uno dice, ¿y qué significa? ¿Qué es una empresa social? Sí, suena muy contradictorio. Yo siempre digo que empresa en mayúscula y social en minúscula, porque si uno quiere resolver un problema grande como acceso a agua potable, la mejor manera es una empresa. O sea, realmente el capitalismo es muy noble como sistema.
ha ayudado mucho a disminuir la pobreza a nivel mundial. Y es noble porque yo no puedo convencer a Melanie o forzarla de comprar un ecofiltro, sino yo tengo que comunicar el valor de tener un ecofiltro y usted tiene que aceptar esa oferta y comprarlo. Entonces, una empresa social es una empresa como cualquier otra empresa, solo que lo que nos mueve es esa visión social, en el caso nuestro, de llevar agua potable a toda la población en nuestro país. Interesante, muchas gracias. Philip, yo siempre he considerado que las personas con un gran corazón, pues nacen ya con este don de querer o de ser empáticos y querer ayudar a los demás. Pero hace poco yo lo escuché dando un discurso muy bonito en una actividad que tuvimos hace poco en Banco Industrial, y usted mencionó a una persona muy importante en su vida, que es, o quien fue su abuelito. ¿Para qué significa su abuelito? Primero, ¿cómo se llamaba su abuelito? Bueno, mi abuelo se llamaba Enrique Arzú Cobos y fue un gran ejemplo en mi vida. Mi mamá me contaba, antes de que yo naciera, cuando le iba bien o le iba mal, él siempre tenía una disposición de ayudar a los demás. Ella siempre contaba esa historia de que estamos aquí para servir, y mi mamá hablando de su papá, decía que no importaba cómo estaba, en qué estado financiero estaba, él reconocía que aquí estábamos para servir. Y yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pues por lo menos nací en Guatemala, pero nos fuimos muy jóvenes a vivir a diferentes países, y cuando venía aquí vacaciones, que era julio, agosto, mi mamá siempre me mandaba con mi abuelo, y yo miraba toda esa ayuda, ¿va? Íbamos a Antigua y él ayudaba mucho a un orfanato y a obras sociales del hermano Pedro. Es padre fundador de esa gran obra. Y uno de pequeño observaba un abuelo que era trabajador y había fundado muchas empresas y era muy exitoso, pero llegaba al hospital y hablaba con los pacientes, y eso me impactó mucho. Pues, no era solo de dar, o sea, dar algún aporte económico, sino era una cosa de tú a tú, que es más importante, siento yo. O sea, conocer a la persona y ver cómo se le puede decir las palabras exactas, o no sé, algo lindo en ese momento. Sí, él era un gran ejemplo y siempre decía que los frutales no comen su propia fruta. Nuestra naturaleza es de ayudar a los demás. Y cuando el humano tiene esa filosofía de vida, de realmente querer que los demás salgan adelante, estamos actuando acorde a nuestro ser, y eso es lo que realmente le da felicidad y le baja mucho la ansiedad, porque estamos actuando realmente no egoístamente para uno, sino viendo cómo sacar a los demás adelante. Y eso era lo que yo vi con muchos ejemplos de mi abuelo, y pues estoy tratando de, no sé si estoy cumpliendo con todo lo que él hizo, pero sí trato de replicar esa vida. Y eso es lo importante, y yo creo que cuando existen las personas así, con ese gran corazón, las bendiciones son más grandes todavía, para usted y para su familia. Sí, es bíblico. Sí, exactamente. Se multiplican, y es cierto. Y ahora que nos contó que usted tuvo la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, cuéntenos un poquito qué estudió, y sobre todo qué significa Guatemala para usted después de haber vivido tantos años fuera de Guatemala. Sí. Pues yo tuve mucha suerte y una gran bendición de estudiar en excelentes colegios, un gran colegio católico en Luisiana, en las afueras de Nueva Orleans, que era el enfoque de ese colegio era ayudar a los demás, y teníamos muchos programas de apoyo, de ayudar a la comunidad. Luego me voy a una universidad que es muy famosa en el mundo católico, la Universidad de Notre Dame. Es muy conocido por su equipo de fútbol americano. Y yo, pues, siempre en la religión católica, pues siempre, y se repetía mucho en las aulas, no te ganas el cielo solo por alabar a Dios, sino tenés que actuar y tenés que tener buenas obras. Y eso
Lo lindo de Notre Dame es que la mayoría de estudiantes de alguna manera u otra tenían acciones de apoyo y en las vacaciones muchos se iban a Sudamérica o África a misiones y eso creo que para mí era muy importante en confirmar lo que yo miraba en mi abuelo, verlo replicado con otras personas. Luego fui a una escuela de negocios que se llama Wharton, la Universidad de Pennsylvania, es muy reconocida en Estados Unidos. Y ahí tal vez no recibí esa educación de apoyo al próximo tanto, porque es la filosofía de esa escuela en ese entonces ha cambiado un poco. Era ser el más rico del cementerio era lo que más importaba, ¿va? Y un empresario lo que tiene que ser es para sus accionistas generar mucha riqueza. Y ahí tal vez perdí un poco el gran ejemplo de estamos aquí para servir a los demás. A la competitividad. A la competitividad y tal vez no entender que hasta las empresas tienen mucha interconexión, no solo con sus accionistas, sino con la comunidad donde operan, proveedores, etc. Así que tuve una base muy buena, pero después de esa escuela de negocios, pues me volví un empresario tradicional por muchos años. Y creo que a los 40 regresé a aplicar, pues servir a los demás a través de ser un empresario. O sea que su universidad y después donde sacó el Warren School, ¿así se llama? Se llama Wharton. Wharton. Se llama la Universidad de Pennsylvania. Pero lo complementó porque lo hizo un gran empresario que logró unirse con su parte social y por eso es que ahora es un triunfador, es un empresario de éxito. Así que muchísimas felicidades. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Y le trajo algo maravilloso también. Sí, no puedo hablar mal de la Escuela de Negocios, la verdad. Me formó muy bien en cómo ser un empresario. ¿Y usted vivió en los Estados Unidos por qué? ¿Se fue solo? ¿Lo mandaron a estudiar? Sí, mi papá trabajaba para una multinacional, para la Shell, y entonces estuvo aquí en Guatemala en los 50s. Luego conoce a mi mamá acá, se casan, luego se van a Qatar, que es en la península de donde está Arabia Saudita. Luego lo mandan a Inglaterra, luego lo mandan a Australia. Yo aparecí en Australia. Philip Wilson aparece en Australia y después de Australia transfieren mi papá a Estados Unidos. Así que yo crecí en Australia, en Estados Unidos, pero siempre tuve una conexión muy cercana con Guatemala por mi mamá, que es guatemalteca, y porque cada Navidad y cada vacación era de estar aquí con mis primos y celebrando Navidad, Para que no perdiera sus raíces guatemaltecas. Sí, así es. O sea que Guatemala significa algo muy importante. Sí, es puro 100% guatemalteco. Sí, significa familia y ese calor que uno siente acá no se sienten en tantos países y por eso siempre quise regresar a Guatemala y me casé con una guatemalteca. Ay, qué gracias bueno. a Dios. y los dos siempre tuvimos el deseo de regresar con nuestras familias acá. Ay, qué buenísimo, qué bueno. Philip, una preguntita. Usted que pues es un empresario exitoso y que ahora apoya a los emprendedores, ¿considera usted que un guatemalteco que está empezando de cero, como un emprendimiento, sí tiene las capacidades en Guatemala de poder triunfar? Sí, totalmente. Yo tal vez lo reconozco más que los guatemaltecos que no han salido mucho del país. Guatemala tiene mucha creatividad y los guatemaltecos estamos en un país muy joven. Eso es una gran ventaja. Yo recientemente abrí un centro de innovación que se llama El Cubo, cabalmente para tratar de darle una plataforma seria, moderna, lleno de recursos a estos emprendedores. Y es increíble las cosas que han pasado. Abrimos cabalmente hace un año, esta semana,
y tenemos personas desde... Están de aniversario. Es el aniversario el viernes, sí, 13 de mayo. Tenemos un guatemalteco que arregla cables dentro de los satélites, o sea, que están en el espacio. Que son grandes emprendedores. Tenemos otros emprendedores que están tratando de llevar a Guatemala a los primeros 10 puestos en ciencias y matemáticas, y ese guatemalteco desarrolló con la Universidad del Valle un currículum, pero él desarrolló estas cajitas que se conectan con Wi-Fi, donde los niños pueden conectarse fácilmente y tener acceso a más información de una manera estructurada. Otro guatemalteco que está desarrollando un tostador para café que puedes tener en tu casa, porque él dice, mira, los americanos van a poder comprar café directo a los finqueros y a un precio más barato de lo que les cuesta en los supermercados. O sea, el guatemalteco realmente, si tiene una infraestructura y tiene muchos mentores, yo miro que tenemos una ventaja competitiva en el país, y yo le apuesto a los jóvenes guatemaltecos. Ay, qué bueno. Y yo creo que ahora desde que fuimos todos afectados por la pandemia del COVID-19, creo que el emprendimiento se disparó, porque muchas personas se quedaron sin trabajo y tenían que ver cómo salir adelante, y creo que fue como el boom para todas estas personas emprendedoras, ¿verdad? Sí, mira, totalmente. Y ahora hay acceso a mucha información en Internet. Hay una historia muy interesante. Una de las 500 empresas de mayor crecimiento está en Antigua. Se llama Inc. 500 en Estados Unidos. Y el fundador de esa empresa es un americano. Él trabaja cada viernes desde ese centro de innovación porque a él le encanta la energía. Y él me dice, mira, yo quiero contratar a 500 personas más en Guatemala, porque él me dice, yo tengo oficinas en Washington, en Kansas, por todos Estados Unidos y en Antigua, Guatemala. Y la empresa, la oficina más rentable es la de Antigua, Guatemala. Increíble. Y yo le digo, mira, y contame, ¿cómo así que de aquí en Antigua es la más rentable? Pues miro en los jóvenes guatemaltecos un deseo de superarse. Son creativos, ¿va? Porque todo el tiempo ellos están sirviendo clientes en Estados Unidos, y él está viendo más iniciativa desde su oficina en Guatemala. Increíble. Y eso es lo que a mí me da confianza, decir, mira, tenemos que apostarle a los jóvenes, pero también uno tiene que darle esa plataforma y ayudarlos, ¿va? Y darles acceso a capacitaciones para que podamos competir en el caso de esta empresa, con programadores en otros países. Y si tienen esa plataforma, el guatemalteco sale adelante. Y este norteamericano lo está confirmando. Sí, y es increíble. Usted acaba de tocar un tema muy importante, que yo siempre he creído que el guatemalteco siempre da o siempre tiene la mía extra de querer trabajar más. Sí. Somos considerados muy trabajadores. Sí. Yo lo he visto con las personas que salen hacia Estados Unidos a buscar el sueño americano. O sea, si les dicen corte grama, cortan grama. O sea, nunca se dan por vencidos, y somos 100% trabajadores, ¿verdad? Sí. Yo cuando mi primera empresa lo inicié en San Diego, California, y trabajaba mucho con las agencias de carro en el sur de California. Y siempre se escuchaba comentarios que los guatemaltecos eran los mejores trabajadores, trabajan más responsables. Entonces, yo he tenido muy buena experiencia con los guatemaltecos, y si uno no está teniendo buena experiencia con el guatemalteco trabajador, tal vez el fundador de la empresa no está administrando bien su empresa, porque es un recurso súper valioso, súper creativo y súper responsable, en el caso nuestro con Ecofiltro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, Philip, hace un tiempito atrás en una actividad, repito, que fue en el Banco Industrial, donde había muchos de sus colaboradores en esta actividad. Y yo vi el sentido de pertenencia que tenía cada uno de sus empleados. Y eso no se logra si no es que el líder sea un excelente líder.
y usted es un excelente líder. Muchas gracias. ¿Cómo se siente tener a su personal que está tan entusiasmado de trabajar en Ecofiltro? Porque se les miraba la gana, se les miraba el entusiasmo y sobre todo el orgullo de verlo izando la bandera de Guatemala en nombre de Ecofiltro. O sea, ¿qué se siente? ¿Y qué le diría a los demás, a los que son jefes, a los que son gerentes? Pues primero es una familia. Yo siempre repito en las reuniones donde están todos los colaboradores que el recurso más importante son ustedes. Y Ecofiltro es una organización, es una empresa muy especial porque tiene un propósito noble. Si llegas a Ecofiltro, le preguntas a cualquier persona, mira, ¿por qué existe Ecofiltro? No le va a decir, pues para vender X cantidad de filtros en X tiendas, sino para salvar vidas. O sea, tenemos muy claro que el propósito noble es ayudar a los guatemaltecos a salir adelante. Y cuando tenés un propósito noble, inspira a las personas. Exacto. A trabajar muy duro. Y tal vez dos cosas que hacemos que creo que son muy especiales es empoderamos a todo el personal, hacer el trabajo como ellos creen que se debería hacer para que sean más eficientes, ¿verdad? Entonces, eso se llama autogestión. Todos, por ejemplo, en la fábrica hay 6 equipos y esos 6 equipos tienen toda la libertad como equipo en analizar cómo hacer mejor su trabajo, ¿va? Cualquier decisión que yo haga va a ser una mala decisión porque no estoy en el día a día. Entonces, empoderar es muy importante y compartimos ganancias al final del mes. El 25% es para todos los colaboradores. Entonces, conforme va creciendo Ecofiltro, todos se van beneficiando. Y ese 75% que no se comparte se va reinvirtiendo hasta que lleguemos a esa misión social de que todos los hogares tengan agua potable. Así que creo que es el propósito noble que inspira y luego empoderar y compartir hace que pues tengamos el mejor equipo, yo siempre lo digo, en todo Guatemala. Sí, que están entusiasmados. Sí. Entonces. ¿Y qué le diría usted, como repito, a los gerentes, a los jefes que quieren tener un equipo entregado a su trabajo? Porque yo siempre he considerado que hay personas que van a trabajar por recibir un cheque y no está mal, o sea, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos nuestras necesidades, tenemos que mantener a nuestras familias, pero existen muchísimas personas que no son felices en su trabajo, que no se quieren levantar cada mañana, que dice, a la qué pereza ir a trabajar hoy otra vez a ver a todo el mundo. Pero yo miro que en su empresa es todo lo contrario y se les miraba ese orgullo. ¿Qué consejo les da usted a todos esos directores, líderes? Primero les diría la realidad. Y un Gallup hizo un estudio hace como 3 meses en Guatemala. Y lo que salió de ese estudio es que el 70% de los guatemaltecos no están motivados en su trabajo. Entonces, yo le diría a ese empresario, mira, su recurso más valioso no va a rendir si no está motivado. Entonces, empezar con la realidad. Y después le daría nuestro ejemplo, porque yo creo que los testimoniales, los ejemplos reales, hablan mucho más que solo hablar de teoría. Y le diría, mira, si uno, realmente cada empresa debería tener un propósito noble. Esas son las empresas que más exitosas van a ser en los siguientes 20 años, financieramente van a tener un propósito noble. Y después trata a su personal como el recurso más importante, empoderando, deja que ellos sean parte de las decisiones que se toman todos los días. Entonces eso los va a motivar a encontrar soluciones más rápido y estar más interesados y más motivados en su puesto de trabajo. Y compartir, ¿va? Delta Airlines, ¿va? Yo estoy dando clases este semestre en una universidad que se llama Emory, en Atlanta. Sí. Y pues para llegar más fácil a Atlanta, pues me voy en Delta. Delta comparta el 25% de sus utilidades cada año. Y eso hace que eso sea la aerolínea más exitosa, más rentable de todas. Y llegas a Delta y, no, pues voy a sonar como un anuncio para Delta, pero se ve que las personas se sienten queridas y se sienten que es una familia. Y se ven que están empoderados y que están creciendo con la empresa. Y eso no está golpeando financieramente Delta. Al contrario. Al contrario, los está haciendo una aerolínea mucho más exitosa. Entonces, ese es un mensaje muy importante para mí, a todos los empresarios.
si queremos sacar a Guatemala adelante, miremos cómo manejar diferente nuestras empresas de una manera más humana y van a ver que financieramente va a ser mejor para todos. Ah, buenísimo. Gracias, Philip. Una preguntita personal. ¿Usted tiene hijos? Tengo 4 hijos. Ah, ¿y cuántos años tienen sus hijos? Tengo una hija, 26 años, que vive en París. Otro hijo de 24 años que vive en Dallas. Y los otros 2 están estudiando. Uno está en Boston College, tiene 20 años. Y el otro tiene 18 y se va a mi alma mater, a la Universidad de Notre Dame. ¡Qué buenísimo! Y yo les dije que la herencia iba a ser sus estudios. Esa es la mejor herencia. De ahí quiero que ellos se sientan en total libertad de escoger la carrera que ellos sienten que va a ser de mayor beneficio para la humanidad. Y ellos saben que quiero que todos regresen a Guatemala porque es un país todavía con retos. Sí. Y necesitamos personas con muchas experiencias, especialmente de educación de afuera, que regresen y que ayuden a que nuestro país tenga más prosperidad para todos. ¿Y fue difícil para usted y para su esposa que sus hijos volaran solitos y que cada uno vive en un lugar tan diferente, tan lejos de ustedes? Pues mira, gracias a Dios con mi esposa tenemos una filosofía en común que retar a nuestros hijos en tener experiencias nuevas los hacen crecer. Y sí, el primer año cuando se fue nuestra hija, sí, uno es papá, uno es humano, pero siempre teníamos la confianza de que ellos iban a tomar buenas decisiones. Y tuvimos una educación similar en el hogar donde te vas y uno trata de ser independiente y de no ser tan dependiente en sus papás, y eso lo da la oportunidad de crecer más y poder contribuir al regresar, ¿verdad? O sea, es como yo siempre digo, si uno los tenés demasiado cerca, es como ponerlos en una maceta, ¿va? Un arbolito en una maceta pues va a crecer, pero no va a llegar a su potencial. Si los pones en el bosque, van a buscar su camino, a encontrar su camino. Y crecer mucho. Sí. Y eso es la filosofía nuestra, y siempre queremos que a través del ejemplo de lo que hemos hecho con mi esposa, fundó tiene una fundación, un colegio en Antigua que el 52% de los estudiantes tienen beca. Entonces han visto con nuestro ejemplo lo importante de regresar a Guate y contribuir, y creo que eso los va a llevar a que todos regresen y que impacten de una manera positiva al país. Y darle un poquito de cosas buenas, de más cosas buenas a Guatemala, ¿verdad? Sí, así es. Yo siempre cuento algo mío cuando hago estos podcasts, entrevistas. Yo tengo un hijo de 16 años que su sueño es irse a estudiar fuera, cuando se gradúe del colegio, irse a estudiar fuera de Guatemala. Pero a veces digo yo, es difícil llegar a comprenderlo, por eso le estaba preguntando si le fue difícil soltar a sus hijos. Pero yo sé que tengo que cortarle sus alas y que él tiene que volar. Pero ¿qué nos diría a nosotros los padres? ¿Cómo tenemos que, primero, armarnos de valor y entender que los hijos tienen que volar? Y segundo, ¿qué consejo le da a los jóvenes que tienen todos estos sueños de superarse académicamente o también laboralmente fuera de Guatemala? Sí. Mira, a los papás les diría que hay muchos programas para que sus hijos puedan estudiar la universidad en Europa y en Estados Unidos, y que busquen esas oportunidades y que no tengan miedo de soltar sus hijos, porque los va a fortalecer mucho, ¿va? A veces eso es algo que yo miro aquí en Guatemala, tal vez porque mi papá era inglés y él era muy de la filosofía de soltar a sus hijos muy joven. Tal vez en el caso de él muy joven porque a los 8 años ya estaba en un internado en Inglaterra. Ay. Y eso sí, no creo en eso, pero creo que no tengan miedo en soltarlos porque los va a ayudar a ser adultos responsables más joven y van a contribuir más al país.
Y a los jóvenes también que investiguen toda la oferta de oportunidades que tienen para estudiar fuera. O también aquí excelentes universidades acá, y traten de realmente tener esos momentos de silencio para entender qué es la pasión que ellos tienen de qué carrera estudiar, ¿va? No traten de, solo porque mi papá es un dentista, tengo que ser un dentista. Exacto. Realmente traten de tener ese momento sin muchos medios sociales y todas las distracciones, y realmente entender qué es lo que lo va a hacer feliz y donde pueden desarrollar una carrera, y traten de tomar esos pasos y ser responsables y tener esa disciplina de hacer una realidad ese deseo de ser tal vez ingeniero, ¿va? O artista en ciertos casos. Pero traten de investigar, y hoy en día tienen mucho más oportunidad que cuando era joven. O sea, hoy en día... Usted todavía está joven. Estoy joven, pero no tenía, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, no existían los celulares, imaginar. Sí. Hoy en día puedes accesar todo, de todo. Y el guatemalteco, y repito, el joven es muy creativo, y yo creo que puede contribuir no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, y puede ser un inventor. Mira el ecofiltro, ¿va? Un guatemalteco de Panajachel. Ese invento, hay 62 fábricas en 39 países, y es de Guatemala. Mira Duolingo. O sea, el guatemalteco puede contribuir y puede impactar el mundo. Y invito a muchos jóvenes a dar tours de la fábrica, y siempre paso en una esquina de la fábrica, hay una máquina que se llama Ecointegra. Y yo hace un año dije, mira, yo ya necesito producir 2000 ecofiltros al día. ¿Dónde puedo producir esta máquina? Y la gente me mandaba direcciones en Alemania y Suiza. Uno me mandó uno en la China. Le dije, pero quiero que se haga aquí en Guatemala. Y ahí la respuesta, una máquina con ese nivel de producción, no creían que se pudiera hacer acá. Pues estaban negativos. Pues invito a todas las personas, esa máquina lleva 2 meses produciendo, no estamos produciendo 2000, estamos produciendo como 1200 al día, pero tiene capacidad de 2000, y se hizo con 3 ingenieros que se graduaron de universidades locales. Y lo lindo de lo que hicieron estos ingenieros es que hay 62 fábricas que van a necesitar esa máquina. Entonces me encanta, que creo que vamos a lograr hacer crecer una máquina de ingenieros y tener muchos ingenieros trabajando para esta empresa. Y ese tipo de iniciativa hace grande Guatemala, porque ya son productos con mucho valor agregado que se pueden vender por muchísimo dinero y que le trae más riqueza al país. Pero tenemos que retar más a los guatemaltecos, ¿va? O sea, esa mentalidad de que eso hay que importarlo. No, ¿por qué no retamos? Si los guatemaltecos son inteligentes y creativos, ¿por qué no los podemos retar? Y Ecointegra, pueden venir los que quieran a verlo, y realmente es una máquina que nadie lo cree que fue desarrollado, diseñado aquí en Guatemala, pero sí fue. Y me da mucho orgullo contar esa historia, porque al retar a los guatemaltecos logramos cosas grandes. Sí, es que yo creo que los guatemaltecos tenemos, hasta cierto punto, a veces somos un poquito negativos, o más que negativos, somos un poquito temerosos. Creo que esa es la problemática que tenemos. Yo sí creo que los guatemaltecos tenemos mucho talento para desarrollar muchas cosas. Y aquí es un punto muy importante. Este podcast se llama Sin Límites, pero nosotros los guatemaltecos a veces nos ponemos muchos límites. Sí. ¿Qué nos aconseja Philip Wilson para romper esos límites y lanzarnos al agua y triunfar? Porque al final triunfamos. O sea, no va a ser un triunfo inmediato, por supuesto que no. Totalmente de acuerdo, Melanie. No tener miedo, eso creo que es el número 1. La vida es corta. Sí. Y primero reconocer que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero tenemos que no tener ese miedo. Pero ya venciendo ese miedo, el emprendimiento para ser exitoso
sí tenés que tener una estructura. O sea, yo no voy a mentir y decir, es fácil ser emprendedor o empresario exitoso. Y creo que algo que yo digo mucho en mis mentorías es, uno como emprendedor tenés que cuidar 3 cosas. Lo físico, ¿va? Yo trato de siempre hacer por lo menos 30, 40 minutos todos los días. Es bien importante, porque uno enfrenta muchos retos como emprendedor. Sí. 2, mente, ¿va? Yo trato de leer un libro cada 5 días. Y ahorita ya voy como por libro 30, o sea que voy en buen ritmo para llegar a 60 al final del año. Pero entonces cuando uno está leyendo, y no solo leo sobre temas de empresas, sino leo novelas, biografías, de todo, pero eso le da una gran ventaja como emprendedor, porque el cerebro es un músculo. Sí, y hay si que irlo estás trabajando, leyendo, exacto. entonces vas a poder competir con cualquier persona. Y el espíritu, ¿va? Yo siempre cuento, yo tengo una vida ahora muy pública y le cuento a todo el mundo, cuando me levanto, siempre tengo esa oración a Dios y ese agradecimiento por Eso la es lo vida, importante, salud, sí. familia. Y de ahí hago 2 cosas. Uno es, repito en mi mente, de tratar de siempre ver lo bueno en las personas, ¿va? Y número 2, tratar de hacer un acto de caridad ese día. Y no, eso no quiere decir ir a regalarle un pan a un indigente, sino puede ser llamar a un amigo o un primo con que no has hablado por mucho tiempo. Entonces, si fortaleces el espíritu con oración y esos pensamientos positivos al levantarse, hacer ejercicio y siempre leer, yo leo 40 minutos a 1 hora todos los días, pero soy muy disciplinado. Y si mantenés esa disciplina, lográs ser un emprendedor con éxito. Qué bonito consejo. De verdad que yo siempre me llevo algo importante de cada uno de los podcasts y hoy, qué lindo consejo. Muchísimas gracias, de verdad. He aprendido algo nuevo y lo del agradecimiento yo estoy totalmente de acuerdo. Uno se tiene que levantar todos los días primero con ánimo de que estamos... podemos poner un pie otra vez en el suelo y empezar un nuevo día y estar agradecidos con lo que tenemos, ¿verdad? Sí, y tenemos salud, etcétera, exactamente, etcétera. Tanto que uno tiene, ¿verdad? Sí, gracias, Philip. Vamos a ir a una parte sorpresa en este momento, que nosotros lo llamamos el preguntón, y yo le voy a hacer unas preguntas y usted me respuesta. Es así de fácil. Okay. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es su recuerdo más preciado? Mira, cuando estábamos en Australia, ahí es donde aprendí a nadar y me recuerdo de que el mar ahí es sumamente frío, pero me acuerdo de estar agarrado a la mano de mi mamá y mi papá y yendo a ese reto de aprender a nadar. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito recuerdo. ¿Qué le hace falta por alcanzar? Pues el más obvio es llegar a la meta de 1 millón de familias en área rural con agua potable para el 2025. Ahorita llevamos como 520,000. Así que ese es el reto. Estoy segura. Yo vamos a ese ritmo y confío que lo vamos a lograr. Y en el tema familiar, que mis 4 hijos se sientan independientes, muy queridos y que mantengan su fe. Ay, qué bueno. No, y teniendo al padre que tienen tan exitoso y con ese gran corazón, seguro van a ser personas de mucho triunfo. Muchas gracias. Si no fuera un empresario, ¿a qué se dedicaría? Yo creo que profesor. Me está gustando mucho. Doy muchas charlas en universidades y me gusta compartir experiencias de vida. Entonces creo que qué profesor, bonito. Sí. ¿Cuál es su propósito de vida? Pues yo tengo un propósito, así como lo tengo para Ecofiltro, es ayudar a las personas a llegar a su potencial. Y ese es mi porqué, pues como compartiendo experiencias con personas que quieren mentorías con mi persona, y cómo, qué es eso, cómo se ve, es a través de todas las charlas que doy, escribo artículos y sí trato de compartir los fracasos y los éxitos, porque
La verdad, Sí. aquí estamos hablando de éxitos, pero... Y los fracasos son aprendizajes. Los fracasos me han enseñado mucho y para mí es muy importante comunicar la respuesta que tuve a las personas. No tener miedo a esos fracasos, pero entender que Philip Wilson ha tenido un montón de fracasos. Y eso creo que ha ayudado mucho a esos patojos y patojas, porque casi todos están entre 20 y 30 años, entender que no hay que tenerle miedo a fracasar, sino a aprender y seguir adelante. Muchas gracias. ¿Existe un lugar en donde Philip siente paz? Ay, sí, en el bosque. Me gusta caminar y gracias a Dios mi esposa también nos gusta caminar en las montañas. Sé que es su alma gemela ella. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, nos encanta. Creo que en Japón lo llaman bathing, forest bathing, nadando en los bosques. En el bosque, qué interesante. Y que parece que psicólogos y personas que están pasando por tiempos difíciles los mandan en Japón a los bosques y dan Ay, mucha sí, es que paz. es la naturaleza, ese contacto, esa energía que uno siente ahí, ¿verdad? Sí. Philip, ¿cuáles son las 3 enseñanzas que le ha dejado la vida? Yo diría la importancia número 1 de tener fe, ¿verdad? Porque la vida es dura y tener una fe lo hace soportable y lo ayuda a uno. 2, lo importante, tener una familia bien unida. Sí. Porque al final del día, qué rico poder compartir con la esposa e hijos y sentirse querido. Y tal vez tercero, que lo que vale la pena no es fácil. Y sí toma mucho tiempo, mucha constancia y mucho esfuerzo. Y por último, si tuviera No, vamos a reformular la pregunta. ¿Un personaje de la vida real o ficticio con el que le gustaría tomarse un café y platicar sobre la vida? Ay, pues es que el mío sería muy obvio, Jesús, que es Dios. ¡Ah, qué bueno! Y sí le preguntaría muchas cosas que uno entiende y otras que no entiende, que pasa a muchas personas o muchas tragedias, y preguntarle... ¿Y por qué? ¿Por qué deja que pase? ¿Va? Eso sería qué interesante. Para mí lo más interesante. Philip, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí el día de hoy. Yo nuevamente lo felicito por esta gran empresa como lo es Ecofiltro e invito también a todas las personas y quisiera que usted también los invitara a que fueran parte de esta familia de Ecofiltro, porque aparte de ayudar a muchas personas, ayudamos a la naturaleza, al ambiente también, o sea, es toda una conexión. Y yo de verdad deseo que triunfe mucho más, que logre ese cambio que usted quiere para Guatemala. Yo sé que lo va a lograr. Le deseo todo lo mejor, Philip, y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Melanie. Un honor estar acá. Gracias. Y recuerden a todos, no limiten sus retos, al contrario, reten a sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.